Nos tomamos un tinto con el señor Juan Cheput. Él es congresista en nuestra hermana República del Perú, vocero de Peruanos por el Cambio, el PPK, partido que lleva como candidato a don Pedro Pablo Kuczynski. El próximo domingo los peruanos van a votar para su segunda vuelta. Tiene muchísima fuerza también la candidata Keiko Fujimori. Señor congresista, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por atender esta comunicación desde Colombia, para Colombia y otros países del mundo. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Muy buenos días. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Bueno, primero que nada, un inmenso saludo para la República de Colombia, país al cual le tengo mucho afecto. En el Perú no se puede hablar de encuestas, pero podríamos señalar, en el caso de los oyentes de ahí de Colombia, que se podría estar hablando de un empate estadístico, lo cual es saludable para la opción de Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski, pues nosotros teníamos un diferencial en relación a la candidata Keiko Fujimori, según la encuestadora, entre 6 u 8 puntos porcentuales. Al haber ahora un empate virtual, hay una diferencia de menos de un punto entre ambos, con una clara tendencia a favor de Pedro Pablo Kuczynski, creciente. Sí. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica su reflexión? Sí, escuchaba su reflexión. Yo creo que en el caso de Keiko Fujimori, ella mantenía una distancia de 8 puntos hasta hace aproximadamente una semana, pero los eventos han cambiado radicalmente en el Perú a raíz de la aparición de una serie de vínculos de su secretario general del partido con sectores de la delincuencia organizada, llámese lavado de activos o tráfico de drogas, que al no haber podido aclarar, han generado una percepción ciudadana de rechazo. Es eso lo que podría haber cambiado la tendencia. Y en el caso del apoyo de hace 5 años, había un factor que obligó a Pedro Pablo Kuczynski a apoyar abiertamente a Keiko Fujimori. La posibilidad que Ollanta Humala, muy unido en ese entonces al fallecido presidente Hugo Chávez, se convirtiera en una alternativa de poder en el Perú. Eso lo llevó a Pedro Pablo Kuczynski a salir abiertamente a apoyar a Keiko Fujimori, que era la antagonista del señor Ollanta Humala, porque en ese momento Ollanta Humala era un aliado de Venezuela, con lo que sabemos que representaba en ese momento Hugo Chávez. Entonces era necesario salir al frente para pedir el voto para Keiko. 5 años después, las circunstancias políticas han cambiado y hoy Pedro Pablo Kuczynski tiene un programa radicalmente distinto al de Keiko Fujimori. Las cosas están muy peleadas. Si hablamos de encuestas publicadas hace una semana, que es el último día en que se pueden publicar abiertamente, sin ningún tipo de reparo, efectivamente la señora Keiko estaba por encima entre 4 y 8 puntos, según la encuestadora. Pero en el Perú, el 22% de los electores toma su decisión el mismo día de la votación, y eso es histórico. Y por otro lado, la tendencia ha cambiado dramáticamente en los últimos 4 procesos electorales, en los últimos 4 o 5 días. Y creo que el debate entre ambos candidatos del último domingo fue indiscutiblemente un punto de inflexión para Pedro Pablo Kuczynski, donde demostró un amplio conocimiento de todos los temas sectoriales, económicos, de seguridad, de desarrollo ambiental, de infraestructura, etcétera, etcétera, a diferencia de la candidata Keiko Fujimori, que se tuvo que apoyar en ayudas escritas, en textos, mientras Pedro Pablo hablaba con bastante fluidez sin necesidad de ese tipo de bastones. Entonces creo que la opinión pública ha tomado una decisión que espero democráticamente se manifieste este domingo. Y bueno, yo tengo una posición de parte, yo deseo que gane Pedro Pablo Kuczynski, pero sea quien sea el ganador, creo que el Perú triunfa, porque después de 50 años, por 4ª vez consecutiva, hay un cambio de mando absolutamente democrático y constitucional. Me voy para atrás. Los golpes de Estado. Me voy para atrás. Decía que me voy para atrás precisamente. Oiga, le tomo la frase, una de las frases más notables de Mario Vargas Llosa, en Conversaciones en la Catedral. Oiga, diputado, ¿en qué momento se jodió Perú? Bueno, yo creo que hubo un momento nefasto y perverso, lo que decía Zabalita en Conversación en la Catedral, cuando Alberto Fujimori tomó el poder y lo corrompió totalmente con Vladimiro Montesinos. Ese es un momento en el cual las instituciones perdieron fuerza o casi desaparecieron, fueron manipuladas por el poder político y por la corrupción, y reconstruir eso del 2000 hacia adelante ha generado muchos esfuerzos. Ahora estamos en nuestro 4º
mandato consecutivo en el cual hay una transferencia democrática como consecuencia del voto, algo inusual en el Perú, a diferencia de Colombia, donde los golpes de Estado han sido la excepción. En Perú han sido las constantes, y por eso es que nosotros estamos deseosos de cultivar esta democracia y que se consolide, y contentos por esta cuarta transferencia de mando en materia absolutamente democrática. Congresista, ¿qué opina de que la ex candidata de izquierda Verónica Mendoza haya decidido apoyar al candidato Pedro Pablo Kuczynski? Los fujimoristas la tildan de incoherente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo como todo lo contrario, ¿no? Verónica Mendoza se ha caracterizado por ser una ardua defensora de la democracia y es básicamente antifujimorista. Algunos analistas indican que este balotaje se ha convertido en un evento plebiscitario entre el fujimorismo y el antifujimorismo. Y creo que eso es lo que está sucediendo cuando hay una serie de adhesiones de diversos personajes políticos, como en el caso de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza creo que es un buen aporte para Pedro Pablo Kuczynski porque trae con ella el tema ambiental, tan relegado en el Perú y tan sujeto a una serie de depredaciones por parte del poder económico y de los poderes fácticos, entre ellos la misma delincuencia organizada, la minería ilegal. El tema ambiental en un país tan rico en biodiversidad es un tema que debe ser protagónico. Y creo que Verónica Mendoza no solamente es una lideresa de izquierda, sino una portavoz con suficiencia del tema ambiental. Y considero que su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski ha sido crucial en la última semana, pues ha convencido a un sector de indecisos, sobre todo en la juventud, que es tan afecta al tema ambiental, o tan ligada al tema ambiental, y ha permitido que se consolide la tendencia creciente de Pedro Pablo Kuczynski. Congresista, en recientes declaraciones el señor Kuczynski dijo que Keiko Fujimori quiere sacar a su padre de la cárcel siendo presidenta de la República. ¿Cuál sería ese objetivo principalmente y legalmente hay vías para realizarlo? Bueno, lo que sucede es que Pedro Pablo ha señalado, en base a declaraciones anteriores de Keiko Fujimori, la posibilidad de liberar a su padre. Y posteriormente Keiko aclaró que de ninguna manera iba a tomar el camino del indulto, sino el de la justicia, pues ellos consideran, desde mi punto de vista equivocadamente, que el juicio a Alberto Fujimori fue injusto. Las posibilidades legales solamente se podrían dar a través de mecanismos del indulto o de una ley en el Congreso para que Alberto Fujimori pueda tener un arresto domiciliario. Para las penas de delitos de lesa humanidad, que son las penas por las cuales él está condenado en estos momentos, no existe ese beneficio de penitenciario, se tendría que dar una ley especial en el Congreso. Pero creo yo que Keiko Fujimori finalmente no lo haría, pues significaría el estímulo para que rebrote la violencia en el Perú, pues hay muchos sectores que desean ver a Fujimori en la cárcel como consecuencia de lo que hizo en esterilizaciones forzadas a 300.000 madres, las desapariciones de algunas personas que son considerados delitos de lesa humanidad y sobre todo la forma como se desenvolvió en el gobierno. Creo que sería un factor de inestabilidad el hecho que ella tome esa decisión. Por eso es que la señora Fujimori propone el mecanismo del juicio, ir inclusive ante la Corte Interamericana para tratar de mejorar la situación carcelaria de su padre. Oiga, don Juan, en el caso de Pedro... Perdón, le iba a preguntar, a propósito de lo que está diciendo Keiko Fujimori. Hay una cierta sensación, yo no sé, sensación por lo menos en el mundo, de que en Perú está creciendo de alguna forma la violencia o el narcotráfico, o el propio señor Kuczynski hablaba de que un narcoestado crece en Perú todos los días en unas recientes declaraciones. Me pregunto si la idea que tiene una parte de la población es que la vuelta de un Fujimori al gobierno, a la presidencia del país, acabaría con eso a partir de la mano dura. Bueno, son declaraciones ante las cuales hay que actuar con bastante responsabilidad. Lamentablemente el narcotráfico es una realidad en el Perú e influencia a la política y eso es difícil de detectar. Lo que ha sucedido y que ha llevado a que Pedro Pablo plantee esa posición
es que alrededor de Keiko Fujimori hay un secretario general, el señor Joaquín Ramírez, que en reciente video propalado en el Perú es sujeto de investigación por parte de la DEA de los Estados Unidos, de la División de Drogas, de investigación de narcotráfico de los Estados Unidos. Entonces, ante ese hecho concreto de ese señor Joaquín Ramírez, ha tenido que ser separado del entorno de Keiko Fujimori. Y lo lamentable es que esas evidencias no son recientes, sino se remontan al año 2011. Y la señora Keiko y su grupo político no hicieron nada por separarlo del entorno. Hoy ha salido nuevamente el caso en plena campaña electoral, inclusive el día de hoy el diario La República hace un reportaje de los vínculos de este señor con carteles de la droga o con las investigaciones que viene haciendo la DEA, y obviamente eso empaña el proceso electoral. El peligro de un narcoestado yo lo veo remoto por la sencilla razón de que las instituciones en el Perú están luchando activamente contra este flagelo. A diferencia de otros países, en el Perú no han podido establecerse carteles de la droga. Hay lo que se conoce como pequeñas familias y no han podido consolidarse en carteles, lo cual podría ser una ventaja, pues la lucha, siendo más fraccionada, puede ser más contundente. Entonces, yo no veo a futuro un peligro de toma de poder del narcotráfico, más allá de la influencia que podría tener a través de algún tipo de financiamiento muy acotado, ¿no? Creo, en todo caso, que las instituciones en el Perú están preparadas para poder enfrentar a ese tipo de flagelo. Diputado, congresista, lo mejor para el domingo y sobre todo lo mejor para el Perú. Gracias por atendernos. Ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la República de Colombia. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Escuchaban ustedes al congresista Juan Cheput del partido PPK, el partido de Pedro Pablo Kuczynski.